Aprobada. El acta de la sesión 31 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. ¿En la cuenta, señor secretario? No hay cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias. En el orden del día, vamos a girar, digamos, el orden para poder ganar tiempo. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, recibiendo a los diputados autores de los proyectos de ley que a continuación se individualizan, quienes expondrán sus objetivos. Em, Vamos a discutir en primer lugar la moción de los diputados y diputados Álvaro Carter, Fernando Borges, Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Natalia Romero, Marco Antonio Zulantay y Renzo Trisotti, que modifica la ley número 19.496 para establecer la obligación de advertencia y etiquetado contra el ciberbullying en dispositivos tecnológicos y sancionar su infracción. Esto es el boletín 15.020-19 en primer trámite constitucional. Para esta moción se encuentra presente el diputado Álvaro Carter, a quien ofrezco la palabra. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los integrantes de la comisión. Presidente, este proyecto fue presentado hace ya varios años, por lo menos 4 años, y habla sobre, y se refiere sobre el bullying o violencia respecto a las redes sociales. Y les voy a releer textualmente el contenido del proyecto. El presente proyecto busca obligar a fabricantes e importadores de distintos dispositivos tecnológicos utilizados para acosar, hostigar o amenazar virtualmente a niños y adolescentes. Incorporen una leyenda que busque disuadir la comisión de conductas consideradas como ciberbullying o violencia, siendo un espacio de concientización y promoción del respeto por nuestros iguales, como también entregar información a los canales de ayuda oficial que existen actualmente para las víctimas de esta amenaza. Este proyecto lo que busca es que se replique exactamente lo mismo que es la advertencia de los cigarrillos o de los videojuegos actuales en todos aquellos aparatos que se puedan conectar a las redes sociales: teléfonos, consolas de videojuegos, televisores y celulares, por cierto. Los datos que tenemos son alarmantes. En Chile todos los días muere un niño, se suicida eh, por bullying o por maltrato, y eso está estudiado y los datos parece que para mucha gente fuesen como normales. Cuando nosotros estamos hablando en estos momentos, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque este proyecto nace del suicidio de una niña del año 2019, que fue público, que ella fue encontrada en un café en Providencia. Y en la investigación quedó claro de que ella había sufrido violencia por medio de las redes sociales. Y pasa de que hoy, a diferencia de que la mayoría de nosotros, todos son, aquí hay algunos que son más jóvenes, otros que tienen más años, pero todos en algún momento hemos sabido de casos de violencia, bullying, y los más viejos, que estamos acá en la comisión sentados, cuando éramos más jóvenes, estábamos en el colegio, la violencia, el bullying se presentaba en una sala, en una cancha de fútbol o en algún lugar donde uno podía compartir con los demás. Con el avance de la tecnología, que es una bendición porque entrega cultura, entrega información al instante, también la violencia se hizo parte de esto y tiene la capacidad ya ahora de perseguir a un menor de edad, no tan solo en el lugar donde antes uno era objeto de la molestia o del abuso. Ahora está dentro de la casa. Si el niño se mete al baño, va a estar en el baño porque puede estar con el celular, lo pueden hostigar por las redes sociales, lo pueden hostigar por el televisor, puede ser por cualquier parte. Entonces, lo que busca este proyecto finalmente es la prevención, porque no sirve de nada empezar a buscar o punir, castigar a aquel que lleva un acto sobre otro, porque estamos hablando de menores de edad. El que sufre bullying es una persona, como muy bien dije, sufre. Y el que hace bullying, el que realiza el bullying, también sufre. Por algo hace el bullying. Pero como nuestra sociedad es bien, y perdónenme el chilenismo, es acaballada, hacer bullying o llevar la violencia es como, no, son niños, es cosa normal. No, eso tiene que terminar. Por lo tanto, la prevención,
a mi punto de vista, y los patrocinantes de este proyecto, es extremadamente importante. Entonces, venir acá a presentarme frente a ustedes es pedirle, por favor, de que podamos avanzar en este proyecto, que dejemos las presiones, porque como les digo, este proyecto fue presentado hace muchos años atrás en el gobierno de Sebastián Piñera, y se cortó las alas del proyecto porque una de las cosas que se dijo era que, y lo digo, así como me lo dijo el ministro de Economía de esa época, mire, si nosotros aprobamos este proyecto, lo más seguro es que las grandes empresas se van a querer ir. Entonces, mi respuesta fue, bueno, fíjese que por cada vez que nosotros escondemos esta situación, más que perder una gran empresa, estamos perdiendo jóvenes. Y creo que eso vale mucho más que cualquier cosa que pueda existir en nuestra sociedad. Niños que sufren, niños que están escondidos, niños que tienen temor. Creo que nosotros como parlamentarios, si tenemos la oportunidad de prevenir y avanzar en el combate real de la violencia digital, este es el camino, primero, que es prevenir. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado Álvaro Carter, por tu exposición. Propongo algo, diputado Sánchez. Si escuchamos las exposiciones respecto de las mociones parlamentarias, que son 3 proyectos que se asemejan, ¿te parece? Porque está ahora Francesca Muñoz, a quien quiero ofrecer la palabra, por una moción, ¿no es cierto?, de las diputadas Francesca Muñoz, Erika Olivera, de los diputados Miguel Mellado, José Miguel Castro, Diego Chalper, y de los exdiputados Pablo Cas y Daniel Verdesi, también para modificar la ley 19.496, que establece las normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Este es el boletín número 12.770-19, que está en primer trámite constitucional. Estimada diputada Francesca Muñoz, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Así es, efectivamente, esta es una moción que presentamos ya varios diputados hace un par de años atrás, y algunos ya son ex diputados. Y también hago el punto que yo encuentro que sería muy valioso también que pudiéramos fusionar estos proyectos. Desde ya hago el punto porque siento que es muy importante avanzar en esta temática, donde se tiene que entregar una protección, por un lado, ¿cierto?, a la infancia, por un lado a los niños, mientras las tecnologías avanzan. Estamos viendo lo que es el Internet, estamos viendo lo que es toda una generación digital de niños, ¿cierto?, que manejan muy bien las redes sociales, pero también estamos viendo el avance de la inteligencia artificial con el ChatGPT, que es necesario también que nosotros dimensionemos lo que esto significa. Y por otro lado, ¿cierto?, también este proyecto le llamamos nosotros en esa época el tecnoetiquetado, porque iba en la línea de entregarle a los padres también, porque modifica la ley, ¿cierto?, de protección de los derechos de los consumidores, un etiquetado, ¿cierto?, en el fondo, un manual con los detalles de los riesgos que la tecnología puede tener con la infancia. En este sentido, el proyecto estaba como enfocado a cierta edad, porque en ese tiempo estaban los estudios en la base de la ciencia enfocados ahí, porque todavía falta, algunos otros procesos estaban todavía en estudio, pero obviamente eso es modificable, es perfectible, y evidentemente también todos sabemos, como ya también expuso el diputado, hay que evitar el grooming, el bullying, el ciberacoso y tantos otros riesgos que sí podrían sufrir nuestros niños, niñas, adolescentes, además de el déficit de atención, problemas de aprendizaje, incremento de rabietas, de ansiedades, de depresiones, ¿cierto?, sedentarismo, adicciones, disminución de habilidades para interactuar con otros niños en el ámbito social, y trastornos del sueño, que en el fondo, ¿cierto?, a través de todo lo que sabemos, nosotros conocemos muy bien de la dinámica, ¿cierto?, en el ámbito del uso de estos dispositivos. Entonces, en ese contexto es que presentamos este proyecto, y la idea matriz es la siguiente, que tiene por objeto modificar esta ley, ¿cierto?, de protección de los derechos del consumidor, en el sentido de incorporar un etiquetado en todos los productos tecnológicos que se encuentran a la venta en el mercado nacional, con la finalidad de educar, disuadir respecto del daño, ¿cierto?, que podría provocar en los niños y adolescentes, teniendo en consideración elementos como la responsabilidad parental, tiempo adecuado de uso por edad, los diferentes daños que provocan la salud y el valor educativo de los aparatos tecnológicos, que también es un área, ¿cierto?, que también debe ser incorporada, porque en el ámbito educacional, en el ámbito del valor educativo, estos instrumentos, la tecnología sí evidentemente ayuda.
pero también esto va ligado con el etiquetado que se le va a entregar a los padres para que ellos tengan las herramientas lo más actualizadas posible, que es un punto yo creo que muy medular. La tecnología avanza tan rápido que en el fondo también los padres van a saber, ¿cierto? Esto tiene que ser actualizado de manera muy, quizás cada 6 meses, cada un año, ahí los expertos, ¿cierto? En el área van a saber a medida que esto va avanzando, y que los padres de familia tengan todas las herramientas también en ese etiquetado para cuidar de mejor manera a sus hijos, saber que en el fondo, saber los daños, los padres también tengan aún mucho más herramientas para evitar que el niño, ¿cierto?, caiga en adicción, caiga en el grooming, caiga en el bullying, se puede tener un mejor control parental, pero también el área del valor educativo que estos aparatos pueden tener. Así que eso a grandes rasgos, el proyecto de ley que presentamos ya hace un tiempo atrás, pero también hago la solicitud, presidente, que esto también más adelante, ¿cierto?, se pueda fusionar y podamos trabajar en conjunto una propuesta que va en la vanguardia de los tiempos que estamos viviendo, en el fondo de proteger la infancia, proteger las nuevas generaciones, pero también incorporando a los padres, ¿cierto?, en estos cuidados que se deben tener. Gracias, presidente. Gracias a ti, diputada. Muchas gracias por tu exposición. Había una tercera moción también parlamentaria de los diputados Sara Concha, Miguel Ángel Becker, María Luisa Cordero, Camila Flores, Paula Labra, Miguel Mellado, Carla Morales, Francesca Muñoz también, Marcia Rafael y Otuiti Teao, que también modificaba la ley 19.496 para establecer la obligación, ¿no es cierto?, de advertir los niveles de violencia presentes en los videojuegos y su publicidad. Esto era el boletín el boletín 14.978-03, que está en primer trámite constitucional. La diputada Sara Concha iba a hacer la exposición, tengo la impresión que no está. No sé si... Viene en camino. Diputado Lilayu. Ya, la esperamos y mientras tanto abrimos una ronda de consultas, ¿les parece? Ofrezco la palabra respecto de las dos mociones presentadas. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, valorar la iniciativa de los diputados que han expuesto. Creo que este es un tema muy contingente a las situaciones que estamos viendo en la juventud hoy en día. Muy relevante por las razones que expuso bien el diputado Carter hace un rato, la cantidad de suicidios que existen hoy en día, y también una cifra quizás más oculta, que son esos jóvenes que intentan quizás suicidarse o que sufren depresión, y que eso ya no estaba tan cuantificado porque no se produce finalmente una muerte, pero que es igualmente grave. Evidentemente tenemos una responsabilidad desde el Congreso de avanzar en legislación en esta materia, y aquí no estamos innovando en algo que sea extraño a nuestra legislación, como bien señalaba el diputado Carter. Existe ya publicidad en el fondo en las cajetillas de cigarro, por ejemplo, en otros tipos de productos que son comercializados, y en ese sentido lo que yo creo que sería bueno como complemento a estos proyectos de ley, incorporar que ese etiquetado deba ser uno solo y diseñado en conjunto por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud. Me tomo la tarea en el fondo de preparar una indicación al respecto, porque creo que para que no hayan tantos etiquetados distintos, cada uno haga lo suyo y de la forma que mejor le parezca, quizás esto hay que uniformarlo desde las autoridades competentes de la materia, que creo que son Ciencia y Salud, y podamos tener, en caso de aprobarse este proyecto de ley, un etiquetado único. Y para efecto de profundizar más y quizás que puedan surgir otras iniciativas legales que aborden de mejor manera esta crisis que estamos viendo hoy día, que es la violencia ejercida por medio de herramientas digitales. A mí en lo personal me gustaría que invitemos a exponer acá expertos en psicología clínica particularmente quería solicitar, porque son de mi región, de las universidades Adolfo Ibáñez, Católica de Valparaíso, de la Valparaíso, la Andrés Bello y la Viña del Mar, para efecto de que puedan compartirnos sus experiencias desde la perspectiva de la psicología clínica del daño que está haciendo el bullying y otras prácticas que son incluso criminales, el caso del grooming señalaba la diputada Muñoz. Todas esas situaciones hoy día están produciendo un efecto, un daño relevante en nuestra juventud, y necesitamos quizás profundizar un poquito más desde la perspectiva de la psicología clínica para que podamos quizás abrir la perspectiva con estos proyectos de ley
quizás en el fondo evaluar otras iniciativas legales que puedan surgir de esta comisión dirigidas específicamente a que haya más conciencia por parte de las empresas que comercializan estas herramientas del siglo XXI, o sea, estas herramientas digitales, los teléfonos, los tablets, los computadores y tantas otras, que le abren a la juventud muchas veces un acceso sin control, sin ningún tipo de control, a espacios de manipulación, de violencia, de intimidación que son tremendos. Había otro proyecto de ley también acá, si no me equivoco, que tenía que ver más con informar a los padres. Yo creo que los padres tienen que estar involucrados también en este conocimiento. No es solo concientizar a los jóvenes, sino a quienes somos papás, que esto hoy día es parte de la educación. Es parte del mundo que nos va a tocar vivir en la crianza de nuestros hijos, especialmente los que tenemos hijos más chicos, y vamos a tener que acompañarlos en este proceso de aprendizaje de que este aparatito es un arma de doble filo. O sea, puede ser una herramienta para el aprendizaje, para el conocimiento, pero puede ser también una herramienta que les puede provocar mucho daño. Y en ese sentido, todos los papás tenemos que entender muy bien cuáles son las herramientas a nuestra disposición, los planes de apoyo quizás por parte del Estado, la regulación en esta materia, la que estamos creando hoy día, creo que es de la mayor relevancia y tenemos que hacernos cargo como miembros de esta comisión de darle un impulso y que ojalá esto salga rápido. Muchas gracias. Gael me había pedido la palabra, el diputado Lilayú, y luego le vamos a dar la palabra a la diputada Sara Concha para que haga la exposición también de su moción parlamentaria. ¿Pero prefieres usar ahora la palabra? ¿Sí? Estupendo. Entonces, diputado Lilayú, démosle la palabra a la diputada Sara Concha y luego ofrecemos la palabra a todos. Por favor, diputada, respecto de la moción parlamentaria 14978-03, que también es una modificación a la ley número 19.496 en este punto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados de esta comisión. Agradecer la instancia de poder presentar también esta moción parlamentaria que fue patrocinada y firmada también por varios diputados, que yo pedí que fuera remitida a esta comisión porque tiene que ver justamente con un tema de tecnología, ya donde busca que se pueda advertir, en este caso, los niveles de violencia que están presentes, en este caso, de los videojuegos, que sabemos que estamos, obviamente, o más bien nosotros, los niños, están bien expuestos a poder ser no sé si víctimas, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Caer en adquirir violencia a través de lo que consumen, en este caso, a través de los videojuegos, ya sea a través de las consolas, a través de aparatos como los celulares o el computador. Entonces, este proyecto de ley apunta justamente a que se pueda advertir, como muchas veces hay advertencia de que hay ciertos videos, juegos, ¿cierto? Que uno descarga a través de las aplicaciones que son restringidas para ciertas edades, apunta justamente a eso, porque hoy día vemos que nuestros niños están adquiriendo conductas violentas, no solamente por el contexto quizás que hoy día se está viviendo en general, ¿cierto? De la vida, sino que también por las conductas que se adquieren también por el tiempo que pasan detrás de estos aparatos que por lo general los niños pasan muchísimo tiempo haciendo uso de estos videojuegos. Entonces la idea es que se pueda que pueda considerarse a la hora de que los que elaboran estos tipos de videojuegos, ¿cierto? Puedan considerar llevar la advertencia del nivel de violencia que puede traer ello y también así concientizar ya sea a los que usan este tipo, ¿cierto?, de videojuegos y también a los padres, porque esto va apuntado justamente a los niños. Entonces, yo creo que es un buen proyecto. Agradecer también a los diputados que apoyaron y patrocinaron también esta iniciativa y también invitar a los diputados de esta comisión que se le pueda dar tramitación, ¿cierto?, y discusión a este proyecto de ley y pueda avanzar, obviamente con todas las indicaciones necesarias para mejorarlo. Siempre es bueno poder dialogarlo, discutirlo, porque siempre se puede mejorar más de la idea inicial. Esto fue dialogado también con padres, con personas que justamente nos compartieron esta idea, que se transformó hoy día en una moción parlamentaria que puede llegar a ser un muy buen proyecto de ley el día de mañana. Así que muchas gracias, presidente. Diputada Sara Concha, por tu exposición respecto de esta moción. Ahora
Ofrezco la palabra a la diputada Gael Jomans y luego al diputado Lilayu para que se prepare. Diputada. Sí, bueno, lo primero, agradecer al presidente por poner estos proyectos en tabla y también a los parlamentarios que han presentado este tipo de mociones. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con hacer una tramitación que incorpore una visión más integral, porque también se han tramitado proyectos de ley con anterioridad que la verdad no terminan su tramitación. O sea, no se le ha puesto la importancia desde el Congreso para sacar los proyectos de ley. Es más, yo también soy emocionante de un proyecto de ley que presentamos junto a la diputada Orsini, que está en el Senado y que no ha avanzado. Y que también tiene que ver con cómo se utilizan, en este caso, las redes sociales para poder ejercer violencia contra las mujeres. Y en ese sentido creo que uno puede considerar que esta comisión puede ser un aporte para integrar visiones que en principio se pueden encontrar violencia por uso de redes sociales de distintos ámbitos, ¿cierto? Uno puede encontrar violencia de los niños y niñas, ¿cierto? Entre ellos mismos, qué sucede con el uso de estas tecnologías también para agredir a personas en situación de discapacidad o cómo se utiliza para discursos de odio. Entonces puede ser un amplio espectro que genere también la necesidad de que lo abordemos con toda esa integralidad y para eso creo que sería bueno también pedir a la Biblioteca del Congreso un informe comparado, un informe comparado respecto a cómo se ha tratado estas temáticas en otros países, cosa de que también tengamos ese insumo a la hora de legislar. Me parece buena la idea también del diputado de poder escuchar a expertas, expertos académicos y además creo que sería bueno, sí, como en esta dimensión un poquito más amplia que se puede abordar sobre cómo genera impacto en la vida de la gente. Hemos visto casos en donde, claro, hay chicos y chicas que se suicidan por el nivel de odio que genera y acoso. O sea, eso termina siendo una forma de acoso, ¿cierto? O sea, el nivel de violencia. Entonces, también creo que sería bueno tener, como en este sentido, los conceptos, ¿cierto?, legislativos con los que deberíamos abordarlo, porque yo entiendo que esta parte, al menos, o la dimensión que se está tratando es desde el lado de el servicio al consumidor, ¿cierto? Entonces, está pensado en los derechos de los consumidores, cómo se puede regular, prevenir, ¿cierto? Pero claro, cuando uno está hablando de que se utilizan estos medios para cometer acoso, es una cosa mayor, ¿cierto? Entonces, cómo ahí quizá las mismas empresas, ¿cierto?, que son parte de esto, tienen niveles de responsabilidad, en el sentido de que, claro, uno no se puede hacer cargo de todo lo que diga otra persona, ¿cierto? Pero sí establecer ciertos resguardos. Por ejemplo, y esto creo que es algo muy debatible, pero Twitter tiene... Twitter tuvo ya ejercido ciertas formas para filtrar ciertos mensajes. Quizá ese también es un mecanismo que debería evaluarse. Entonces, en esto creo, presidente, que esta es una buena oportunidad de enriquecer nuestra legislación y para eso también tenemos que recogerla. Gracias, presidente. Gracias, diputada Yomas. El diputado Lilayu y luego el diputado Carta. Bueno, yo saludar a usted, señor presidente, a los colegas, y felicitarnos, digamos, porque también somos emocionantes sobre estos temas que son ciudadanos, etcétera. Pero yo tengo una mirada un poco, no sé si diferente, o estoy súper equivocado. Ahí disqueo un poco con la diputada Yoma, en el sentido de que al meter todo en un mismo saco, quizás podemos diluir un poco algo que yo distingo de dos cosas. Uno es lo que hace don Álvaro Carter y lo que propusimos como bancada. Yo creo que es totalmente diferente a los otros dos proyectos. Yo creo que para mi gusto, debían ser dos proyectos aparte. Uno, que es el civil bullying. El civil bullying tiene una finalidad del que el que lo hace es un arma cargada en la cual tiene como finalidad atacar al que sufre el bullying. Y ahí evidentemente el diputado Carter dijo algo clarito, es decir, un niño o una persona se suicida al día en Chile, lo cual es tremendo. Entonces aquí es un arma cargada
que tiene una finalidad que tiene que ser, del punto de vista punitivo, mucho más importante. Ahí tienes las leyes, ¿cierto? Porque va a atacar a una persona. El bullying se hace a una persona. Y en ese sentido, bueno, hacernos recordar que hace unos días atrás se suicidó un joven cantante chileno, parece que bien conocido. Entonces, evidentemente, esto no distingue ni edad, no distingue nada, es decir, esto no es de niños, es de adultos, de los jóvenes, etcétera. Entonces, para mí, esa es una diferencia que yo hago con los otros dos proyectos, que efectivamente los juegos electrónicos, todos estos juegos que en estos momentos están, van con la finalidad, efectivamente, aumenta la violencia, produce trastornos psiquiátricos, psicológicos, todo lo que quiera, pero aquí el daño se lo produce el que requiere, el equipo, el que lo hace. Pero no va con la finalidad de matar a otra persona, digo yo, matar, perdone, pero de un suicidio, evidentemente hay una responsabilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con el que hace el bullying. Así que yo haría una diferencia, nada más, que el proyecto del diputado Carter, de nosotros los mocionantes, va con otra finalidad de castigar un aspecto del tema. Eso es mi reflexión, señor presidente. Muchas gracias, diputado Lilayú. Diputado Álvaro Carter, me hayas pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, presidente, yo estoy de acuerdo con lo que acá plantea la diputada Yael Más, pero hay que dividir. Estos proyectos hablan al hardware, no al software. Yo encuentro que tienes toda la razón, diputada. Tenemos que avanzar como en conjunto, como grupo político, todo el Congreso, en poder buscar la fórmula para que, por ejemplo, Meta, que es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, podamos traerlos para acá y nosotros poner los alineamientos, los bordes, porque ellos se basan y ellos se rigen por la ley norteamericana. Entonces, tratar de poder evitar de que se escriba algo en una red y que se bloquee, depende solamente de ellos. En cambio, si nosotros hablamos del hardware, que es el aparato, nosotros sí podemos hacerlo, buscando la prevención acá en Chile, obligando a todos aquellos que vendan, sean las distribuidoras o los mismos empresas que fabrican esto, que ellos estuvieran obligados a instalar esta wincha. Entonces, yo pido, humildemente, de que separemos la discusión en hardware y en software. En el software, yo me gustaría trabajar contigo porque yo a poco lo he escuchado hablar sobre eso. Y avancemos una legislación, ya que somos de lados contrarios políticamente, juntémonos en esto y avancemos en un solo camino para poder avanzar y evitar lo que tú mismo dijiste, la violencia, los discursos de odio. Eso es algo que nosotros estamos al debe. Y mientras tanto, avancemos con el hardware para poder estas etiquetas y así ayudar a miles de cabros que de verdad suena, no sé cómo decirlo, porque a mí me pasó que en mi historia de vida, yo cuando chico sufrí bullying y nunca nadie se preguntó sobre por qué pasaba el bullying. Eran un montón de cosas porque yo era más bajito. Y yo ahora que soy parlamentario, y una de las cosas que yo hice cuando me prometí, cuando asumí, es que iba a tratar de que no se repitiera la historia. En este rato que nosotros hemos estado conversando, más de alguien en su casa, sin vernos, de haber estado asustado, de haber estado llorando, o de haber pensado en suicidarse porque le sacaron una foto, porque lo están discriminando porque es chico, porque es bajo, porque tiene una orientación sexual que no es del grupo donde él convive. Y nosotros como sociedad, no como mundo político, no hemos sido responsables respecto a eso, porque no votan, porque muchas veces ellos no van a las marchas, porque muchas veces ellos son de tribu urbana y no son aquellos que se hacen visibles. Entonces yo creo que esto es un acto de justicia, y este acto de justicia tiene que partir con señales fuertes y potentes al mercado. Ustedes pueden vender totalmente, pero tienen que cuidar a sus usuarios, que es lo más importante, los niños. Eso tenemos que sí o sí avanzar. Entonces, presidente, con mucha humildad, espero que ojalá se puedan refundir estos proyectos y avancemos en esa línea, y con usted, diputada Yael, trabajar en el tema de las grandes empresas que crean software. Muchas gracias, diputado Carter. Por favor, diputado. Gracias, presidente. Bueno, revisaba acá el comparado que tenemos con los tres proyectos que están refundidos, ¿verdad? Perdón, no están refundidos. Ah, ya. Solamente quería expresar una opinión respecto del boletín 12770 RAI 19. Los otros me parecen muy atingentes.
advertencia y etiquetado contra el ciberbullying y advertencia sobre los riesgos del uso desmedido en los niños menores de 2 años de edad. Pero el de la obligación de advertir los niveles de violencia en los videojuegos y su publicidad, no sé si hay alguno de los mocionantes por aquí de ese presente. Claro, la diputada Sara Concha. Yo quiero hacer la siguiente salvedad. Y voy a hacer una, digamos, ¿cómo decirlo? Un recuento de mi propia historia de vida, mi propia experiencia. Porque yo tengo 45 años, pero también fui adolescente, y si bien en una generación anterior y de una tecnología mucho más antigua, también jugué videojuegos. Y muchos de los videojuegos eran de pelea. Y recuerdo que en mi época estaban muy de moda, todavía lo están, yo no lo jugué, el Street Fighter tampoco lo jugué, pero me gustaba jugar un juego de las famosas tortugas ninja. Y fíjense que salió también en su momento un planteamiento que a mí me quedó dando mucha vuelta, que se hablaba de los niveles de violencia en los juegos en general. Y los diseñadores de uno de estos juegos, se referían específicamente al de las tortugas ninja, dijeron una frase, que la leí en un diario X, en esa época internet casi no existía, y planteaban que nosotros queremos enseñarles a los niños que la violencia no es la vía, pero, y esto es lo que yo quiero recalcar, pero que en la vida hay cierto grupo de personas que solo entienden a golpes. Y que a veces con respecto de esas personas es necesaria la violencia. ¿Qué es lo que quiero yo plantear? Estos juegos, aquí, de lo que dicen aquí, normalmente la violencia está moralizada. Los que combaten son los buenos contra los malos. Entonces, es una lección moral. A mí me preocuparía que fuera, por ejemplo, un juego en donde, por ejemplo, nazis salen a cazar judíos y le dieran medalla por matar judíos. Eso sería amoral, antiético. Pero en un juego o en un diseño, conceptualidad de juegos en donde los buenos persiguen a los malos y entendiendo en un concepto objetivo de maldad, porque por ejemplo, entendamos por ejemplo que hay ciertos grupos humanos que no podemos considerar los buenos, por ejemplo, violadores de mujeres, asesinos en serie. Si por ejemplo yo estoy en un juego de realidad virtual en donde el personaje es un policía que sale a cazar asesinos en serie o violadores de mujeres, yo hasta cierto punto advertiría a los padres que es una violencia moralizante, porque hay cierto grupo de personas, aunque no nos guste, que solamente va a entender a golpes. No podemos entender, no podemos creer, soñar, nos encantaría soñar que el mundo va a ser lleno de duendes, arcoíris, unicornios, amor sin gluten, que nada que le haga daño a nadie, pero el universo no es así, la maldad no se va a acabar, y mientras la gente que solo entiende, y esta gente mala, que solo entiende a golpes, exista, este tipo de planteamientos sí tienen una fuerza moralizante, porque le enseñan al niño que hay cierto grupo de personas que no van a entender de otra manera y que está combatiendo algo objetiva, inevitablemente que tiene que ser considerado malo. Y es considerado malo por toda la sociedad. Acabo de poner dos ejemplos que yo creo que nadie me podría decir, mire, ¿sabe qué? Es malo decirle a un niño que juegue, por ejemplo, salir a cazar violadores de mujeres. Eso, presidente, o sea, creo que y quiero terminar con esto. Yo jugué esos juegos
y jamás he salido a golpear a nadie, jamás he salido a comprar una pistola, de hecho jamás he disparado, he percutado un arma de fuego, a matar gente en los malls o en los colegios, jamás. De hecho, yo sufrí bullying porque era el nerd, el que estudiaba, flacuchento, el fideo, el espagueti, un montón de cosas, pero aún así comprendo que hay cierto grupo de personas muy reducidos que desgraciadamente hay que aplicarle la violencia y los niños tienen que entender y saber que la vida va a ser así. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me puso una sonrisa porque aunque usted no crea, yo también alguna vez fui espagueti, aunque hoy día parezco más un cañeloni, pero también fui un... Ajá. Así que muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a la diputada Erika Olivera y luego hacer una propuesta respecto de los proyectos. Diputada Olivera. Eso es autobullying, presidente. Usted se hace autobullying. No, presidente, yo escuchaba con atención al diputado Rivas, sí, y no entendí mucho su lógica en realidad. Hablar de violadores en realidad es bastante duro. Creo que las personas que son malas nacen así y hay otras que lamentablemente por circunstancias de la vida se transforman. Pero bueno, eso es un tema de conversación más profunda, más profundo. Yo, presidente, respecto de los proyectos que se presentan hoy, veo que son 3, que hay 2 que van más o menos en la misma línea, que es tener esta especie de etiquetado y de advertencia sobre los riesgos que el uso desmedido representa para los niños y niñas menores de 2 años. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer, no sé quién la puede responder, es por qué es pensado en menores de 2 años, entendiendo que hoy día todos los niños y las niñas están en riesgo respecto de los aparatos tecnológicos. Por lo tanto, creo que debiese ser abierto para todos, incluso para los adolescentes, que son muchas veces los que están más expuestos y son los que también realizan más bullying. Coincido un poco con lo que decía el diputado por su intermedio, presidente, el diputado Sánchez, respecto de que somos los padres los encargados de educar a nuestros hijos, entendiendo sobre todo si son menores de 2 años, o sea, pero también entendiendo que esta sociedad tiene un grupo bastante grande de la población que lamentablemente ni siquiera sus familias se hacen cargo en ningún aspecto respecto de la educación. Y ahí sí es importante que muchas veces entre el Estado de Chile a tomar esa responsabilidad y por eso, haciendo un poco el enlace con eso, estaba pensando que es bueno escuchar al Ministerio de Educación también respecto de los programas que tienen dentro de los establecimientos educacionales, si es que existen, porque yo por lo menos, yo soy madre de 5 hijos y todos estudian, y que yo sepa nunca en los colegios le han enseñado respecto de el aparato tecnológico, o sea, yo como mamá soy la primera responsable en educar a mis hijos en esa línea, pero entiendo que hay muchos niños que no tienen una familia que los proteja en ese sentido. Entonces es importante tener la opinión del Ministerio de Educación o de la Defensoría de la Niñez, perdón, de la Subsecretaría de la Niñez, las instituciones que están a cargo en el fondo de la niñez. Y por otro lado veo que hay un proyecto que va en la línea de los videojuegos. Entonces ahí también preguntarle, y bueno, voy a escuchar la propuesta que va a realizar usted, pero preguntar en el fondo si estos 3 proyectos pudiesen estar los 3 refundidos o van 2 por un lado y uno tiene que ir por otra línea, entendiendo que los juegos, los videojuegos, estamos hablando no solamente de los celulares, sino que entramos también a hablar de otros dispositivos, consolas, computadores, no sé. Esa es mi pregunta y son las dudas que tengo. Eso, presidente, muchas gracias. Presidente. Sí, muchas gracias, diputada Olivera. Francesca Muñoz, había una consulta respecto de tu proyecto directo de la diputada Olivera. Tienes la palabra.
Sí, gracias, presidente. Efectivamente, es una temática que, bueno, yo planteé que este proyecto lo presentamos hace varios años atrás y en ese contexto nosotros lo enfocamos en esa edad porque en esa época habían documentos científicos que avalaban ya de manera explícita, ¿cierto?, el daño que se estaba produciendo, pero hoy en día ya esto está muy avanzado y ya la ciencia, ¿cierto?, ya ha corroborado que esto tiene otros elementos. Entonces, en ese contexto, lo que yo dije también ahí, que esto se puede modificar, evidentemente, la edad, los elementos, a través de indicaciones, puede ser perfectible, pero es el contexto donde se presentó, que fue hace ya varios años atrás. Pero evidentemente afectan hoy en día, y ya sabemos que a niños, niñas, adolescentes, y le incorpora, yo quiero agregar este elemento que para mí es fundamental en el tecnoetiquetado, la advertencia a los padres. Yo creo que esto es lo que yo quiero destacar muy fuertemente, que el rol de los padres en que ellos tengan todas las habilidades, los conocimientos de cómo la ciencia avanza, de cómo la tecnología avanza, pero también para cuidar a sus hijos. Entonces yo creo que ese elemento también aquí que quiero que se incorpore. Y lo otro, presidente, que también yo quería decir que yo también espero que se puedan fusionar, esa es la propuesta que quería, o solicitud que quería hacer, si se pudieran fusionar estos proyectos. Y lo otro, también, bueno, también yo voy a traer invitados también, que siento que es una temática muy fundamental, que tenemos que verla, que va en la vanguardia, ¿cierto?, de los tiempos que estamos viviendo, que son muy complejos, que va en la línea de proteger a la infancia y a nuestros adolescentes. Entonces, más que nada eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo quisiese, a través de la Secretaría, hacer una propuesta para fusionar estos proyectos, así que les pediría, secretario, por favor, que usted nos haga la propuesta. Gracias, presidente. En virtud de lo que han mencionado autores de las mociones e integrantes de la comisión, la propuesta que se ha planteado es la de fusionar los proyectos de manera de tramitarlos conjuntamente, porque se trata de proyectos que tienen ideas fundamentales o matrices que guardan relación directa entre sí, aunque luego varían un poco en el objetivo preciso que tienen, pero todos apuntan en un mismo sentido. Por lo tanto, como solo la sala es la que puede refundir los proyectos, lo importante es que la comisión adopte el acuerdo de pedirle a la sala y pedirle al presidente de la Cámara que someta a la consideración de la sala la fusión de estas tres mociones. E independientemente de lo que la sala adopte luego, presidente, yo le sugeriría que podamos determinar, porque se ha planteado la posibilidad de invitar a expertos para oírlos, la posibilidad de fijar un plazo para que los diputados y las diputadas indiquen a quienes quieren invitar, fijar un número máximo de invitados por diputado, si les parece, para no alargar tanto la discusión, y una vez efectuada toda la discusión con los expertos, evaluar si procede a someterlo a votación general. Por economía procesal, para no repetir el acuerdo, someto a vuestra consideración esta propuesta de, ¿cierto?, fusionar estos proyectos, someterlo al plenario, que en definitiva quien tiene que tomar esa decisión, y en una segunda etapa, si eso es aprobado, obviamente, ¿no es cierto?, preparar entonces un calendario de invitaciones en un tiempo acotado para que esto lo podamos avanzar y no sea una discusión eterna. Hago esa propuesta a todos los miembros de la comisión. Les pediría la unanimidad si fuese posible. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? En la pantalla igual. Sí, nadie se opone por vía telemática, presidente, y en la sala también están todos de acuerdo. Acordado, entonces. Muchas gracias. Plazo para recibir invitados sobre este proyecto, para que propongan los nombres a la Secretaría. ¿Cuánto plazo nos damos una vez que sea? No. Tiene que aprobarse en la sala, pero ¿no? independientemente de eso, habría que seguir tramitándolo para avanzar. Démonos 2 semanas de plazo, ¿les parece? O sea, a mí me encantaría avanzar en estos tipos de proyectos y que no queden eternizados durante un año, sino que les demos... Sí, pero presidente, no estoy proponiendo un plazo para escuchar a los expertos, un plazo para que ustedes le propongan a la Secretaría los nombres, que eso debiera ser una semana. De aquí al próximo martes. Próximo No, miércoles tendremos otro tema en discusión. No, está bien, y no había quedado
del claro tu punto aquí. Eso es. Y luego, también le pido que recabe el acuerdo de la comisión para que faculten usted como presidente agendar todos los expositores y expertos. ¿Les parece? Hasta el próximo martes, plazo para invitados, y les pido que ustedes me den el acuerdo, obviamente, para agendar una vez que tengamos sus invitados las exposiciones. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bien, Muchas gracias. Gracias, presidente. Bien. A ver, contate la dieta que me pasamos de este tema de la tabla al 1. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos cerrado este punto, que era el 2, pero que lo hicimos el punto 1. Y ahora queremos recibir en audiencia a los directores de la Fundación Olympic, señor Marcelo Bruno de Civet y la señora Tania Martínez Soto, quienes expondrán sobre el desarrollo de modelos de salud y bienestar basados en medicina de precisión e inteligencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, bienvenida. ¿Sí? Bueno, directamente les quiero ofrecer la palabra. Ustedes bajan. ¿Tienen alguna exposición? ¿Sí? Ah, perfecto. Para que active su micrófono. ¿Eso? Partes tú entonces, Tania. ¿Sí? El micrófono está el botón. Es este botón. ¿Ahora? Sí, Sí, ya. perfecto. Bueno, muchas gracias primero que todo. Gracias particularmente a la diputada Olivera por la invitación. Mi nombre es Tania Martínez, soy endocrinóloga pediatra y llevo casi 20 años en el ejercicio de la medicina y particularmente en la medicina de precisión y el metabolismo. Y junto a Marcelo Bruno y Manuel Acuña, parte del equipo de la Fundación, nos damos cuenta cada vez más que la salud, particularmente la salud chilena, requiere una actualización y una transformación. ¿Qué es salud, primero que todo? La definición de la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar social, mental, físico, y no solamente la ausencia de enfermedad. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y de las políticas de salud y del sistema robusto que tenemos en Chile, lamentablemente las cifras de salud son bastante categóricas en dar cuenta de que el sistema no da abasto para los requerimientos de la población. ¿Por qué sucede esto? Una de las brechas que nosotros identificamos es que si bien el Ministerio de Salud trabaja basado en el modelo biopsicosocial que toma en consideración diversos aspectos de la salud del ser humano, nos quedamos cortos a la hora de recabar esa información y de procesarla de manera efectiva para generar políticas públicas e individuales en el fondo que realmente tengan la eficiencia necesaria para solucionar nuestro sistema. Hay áreas de la tecnología y de la medicina que están muy desarrolladas en identificar esos parámetros y particularmente, por ejemplo, en el área del deporte, la medicina de precisión que recoge data objetiva de distintos sistemas y de distintos biomarcadores, ya sea bioquímicos, de orina, factores clínicos, físicos, está muy desarrollada, pero sin embargo, en la salud o en el bienestar clínico, en la atención primaria, eso está bastante atrás. Y no solamente en Chile, sino que en general en el mundo. La salud es un círculo que tiene que ver, y como ya lo habíamos hablado, con el ciclo vital, y la infancia influye en la adolescencia en la adultez, y este círculo es permanente y continuo. Estamos nosotros estamos a la altura de poder identificar todos los factores que condicionan la salud en Chile o de un ser humano. La verdad es que por lo pronto tenemos la tecnología, tenemos el talento en Chile, pero falta quizás la integración de esos factores para poder ser más efectivos. Como les comentaba, el modelo biopsicosocial nos dice que la salud de un individuo está determinada por factores ya sea externos como la geografía, el aire que respiramos, el agua que bebemos, sus contaminantes, y también por factores que son intrínsecos del ser humano como la genética, los factores bioquímicos, qué pasó en nuestro ambiente perinatal, y esta combinación de factores internos y externos determina cuál es nuestro estado de salud en el momento.
Ahora, antes no teníamos la tecnología para medir todos estos parámetros. La verdad es que últimamente, en las últimas décadas, probablemente en la última década, había una explosión tecnológica, y no solo una explosión tecnológica en el sentido de cómo recabamos esta información, sino que en el cómo la procesamos. Y sabemos, y en distintos ámbitos está confirmado, que la única manera de tomar decisiones correctas o decisiones que funcionen tiene que ver con la calidad de la información y el cómo estamos procesando esa información. Ahora, por eso es importante en el fondo comprender e integrar cómo funcionan o cómo impactan estos factores en la salud del ser humano. ¿Por qué les decía yo que el sistema chileno particularmente no está dando abasto? Quiero dejar a Manuel que nos cuente un poquito más Gracias, de Tania. este tema. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, comisión. Buenas tardes, no te había dado la bienvenida. Muchas gracias. Manuel Acuña, bienvenido. Gracias. Y quería reforzar la idea de Tania cuando se refiere al concepto de salud. Una manera moderna desde la ciencia y neurociencia de comprender esto tiene que ver con la capacidad de adaptación. Todos nosotros somos biologías humanos, somos un sistema que está en un nicho ecológico. Estamos en un ambiente. Y es esa interacción la que genera la resultante. Podríamos hablar de fenotipo. Lo que finalmente hace que yo esté acá tiene que ver con la reacción o con la interacción permanente en mi ciclo vital de mi genética, de mi código genético, del genoma, con el exposoma. De ahí viene la palabra exposoma. Genoma, exposoma, y las resultantes son lo que somos nosotros. Y es una manera, como les digo, moderna, de comprender el fenómeno de salud y por lo tanto la aparición o no de enfermedades. La enfermedad se puede comprender también como una adaptación. Entonces, pensar como un niño en Chile expuesto a ciertos ambientes, ¿no es cierto?, que pueden ser complejos desde el punto de vista de la biología, un embarazo complicado con problemas de nutrición, una lactancia materna corta, un ambiente con contaminantes ambientales, con agua no óptima, puede resultar, por ejemplo, en una cognición, en una capacidad de adaptarme al ambiente, no ideal como pudiera ser en otras condiciones, y esto, como comentaba Tania, hoy día la ciencia lo reconoce muy bien, y puede ser muy interesante entonces cómo podemos precisar aún más esos factores. La salud entonces en cifras en Chile de alguna manera transmite esta realidad. Está siendo complejo para la biología de las personas que nacen en esta zona del mundo adaptarse al ambiente que estamos generando. Tenemos que ser capaces entonces de precisar mejor qué significa ese ambiente y de precisar mejor cómo podemos adaptarnos. Creo que esto tiene que ver mucho con una oportunidad. Tiene que ver con una oportunidad de intervenciones atingentes a la realidad. Es alejarnos de ideales, quizás, de óptimos en salud. Yo le podría decir a una persona, yo soy médico especialista en medicina de estilo de vida. Esto significa comprender intervenciones de hábitos que previenen, tratan y revierten enfermedades. Yo le puedo decir a una persona que tome sol 3 horas al día, o 15 minutos, porque eso es lo óptimo para sus niveles de vitamina D. Pero si entendemos que en la población esto no es una realidad, podemos entonces suplementar vitamina D y podemos, desde esa precisión de reconocer cómo es el sol en esta parte del mundo, cuánto realmente están tomando de sol los habitantes de esta parte del mundo, de nuestro país, podemos tomar algunas decisiones que sean precisas para que esta biología se adapte mejor al ambiente. 74% de sobrepeso y obesidad, casi 30% de adultos con obesidad, estas son cifras ciertas de la Encuesta Nacional de Salud, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por cáncer que se está disparando. La problemática infanto-juvenil que se viene con este tema se ha planteado como uno de los grandes problemas. Hace algunas décadas tuvimos la problemática de la desnutrición infantil, ¿cierto? Hoy día estamos en la otra área, la obesidad, la inflamación que genera esto, el deterioro cognitivo, que hoy día quizás no está tan visibilizado como lo estuvo con la malnutrición, que a todos nos parecía un poco más evidente. Pero es exactamente el mismo proceso que ocurre en los cuerpos de los niños cuando no hay una nutrición óptima. Y otras cifras que conocemos o que debemos conocer que dan cuenta de esta situación. Recalcar el ejemplo concreto de Tania, sigue porfa, de la diálisis en Chile, que es una problemática que genera un gran costo. La diálisis se considera que un 30% del costo del auge, de la inversión del auge, es diálisis, ¿no es cierto? Para los que no lo comprendan bien, la diálisis tiene que ver con el reemplazo del riñón, cuando el riñón no está óptimo o decayó en su función, se reemplaza la función del riñón con una diálisis, que lo más frecuente en Chile es la hemodiálisis. Esto entonces significa un costo de esta magnitud, 30% del auge. Y ojo con esta cifra que es la relevante, un 60% de las personas que llegan a esta etapa de la enfermedad renal crónica, es decir, que están en hemodiálisis,
corresponde a nefropatía por diabetes o a nefropatía por hipertensión arterial. Estas dos condiciones ya reconocidamente son totalmente prevenibles con intervenciones, ojalá precisas, de hábitos o en esta comprensión de la interacción ser humano con ambiente. La prevención es la mejor intervención. Estas son cifras de un reporte al respecto de esto mismo de la Universidad de Harvard, y vemos como $1 invertido en prevención, que ojalá sea precisa, significa 31 dólares, 1 es a 31, o 1 es a 4, o 1 es a 33, con distintas medidas de salud que están enfocadas en la prevención. Quiero dejarlos con esa idea sobre salud. La prevención es la mejor intervención. Ahora, definitivamente, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de prevención y de la generación en el fondo de este ambiente que nos permita modificar los factores que se pueden modificar para poder generar un ambiente mejor y generar adaptaciones que sean más armónicas en el fondo y que estén orientadas al desarrollo de la población. Ahora, es importante que no podemos, evidentemente, separar la salud del desarrollo económico, no podemos separar la salud de la productividad. Sabemos en el fondo que por ejemplo, la composición corporal y el aumento de la grasa corporal se relaciona con resistencia a la insulina, con disminución de la productividad, con aumento de la tasa de licencias médicas y el costo que eso implica para la empresa o para el sistema económico. Por lo tanto, es importante articular y generar esta integración de la mirada para poder generar intervenciones que estén sentadas y estén diseñadas para el largo plazo. Ahora, por ejemplo, ahí mencionamos la composición corporal, la producción de dopamina, que es el neurotransmisor fundamental para el aprendizaje. Sabemos entonces que nuestros niños, que están en 2/3 de la población infantil con obesidad, están en un estado de inflamación crónica que causa un deterioro cognitivo que genera futuro aumento de las complicaciones y patologías crónicas no transmisibles, pero también un deterioro en la cognición y por lo tanto un menor rendimiento a nivel país finalmente. Por otra parte, es importantísimo también que tenemos una población que está envejeciendo, tenemos cifras de aumento de la edad y de la esperanza de vida. Ahora, la pregunta es, ¿con qué calidad de vida? ¿Qué va a significar ese costo para el sistema, en el fondo, cuando esta población aumente y estemos fundamentalmente destinando todos los recursos de salud a esta curación o mantención de esta población deteriorada? Entonces, es importantísimo empezar a mirar desde las bases y trabajar sobre todo con la población infantil, que es la que va a constituir la base de las próximas generaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para poder integrar toda esta información de estos determinantes, que es muy amplia, es compleja? Ya vemos que las especialidades médicas trabajan actualmente un poco disgregadas, uno va al cardiólogo para un diagnóstico, va al neurólogo para otro, pero ¿cómo hacemos que esta información uno esté integrada en el ámbito médico? ¿Cómo hacemos que la información de salud esté integrada con la información social? Para eso está la tecnología y para eso estamos aquí en el fondo, para impulsar el apoyarnos de esa tecnología y desarrollar políticas a nivel nacional que vayan en esa tendencia. Marcelo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, comisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, comisión. Me gustaría partir con una pregunta que es bastante interesante que nosotros dentro de nuestras reuniones de trabajo nos hemos hecho. Y es hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad y si realmente nosotros estamos creando la sociedad que queremos vivir o la sociedad nos está creando a nosotros e incluso nos está haciendo tomar decisiones que podrían ser no las más pertinentes para el desarrollo de este país. Y para ejemplificar lo que habla Manuel y habla Maximiliana, le quiero contar uno de los casos que a mí me ha inspirado a poder desarrollar esta tecnología, invertir en esta tecnología y además dedicarme a tiempo completo a poder generar instancias donde profesionales puedan ser habilitados para poder desarrollar inteligencia artificial, no solo en salud, sino que también en deporte, en bienestar y en educación. ¿Qué es el caso? Voy a poner un nombre, pues, me imagino que él puede estar viendo, así que vamos a decir que se llama Juan, un chico de 17 años que fue diagnosticado con
delirio de persecución y depresión. Además de eso, sus exámenes arrojaron que él tenía el cerebro de un chico con consumo de drogas duras, siendo que él nunca había sido consumidor de droga. Y por consecuencia esto generó todo un traumatismo a nivel familiar. Se le prescribió medicina, una solución genérica que estaba por un experto desde la psiquiatría, y luego de eso visitó a distintos neurólogos y otros psiquiatras para poder tratar de encontrar una solución que nunca encontró, hasta que llegó a parte del equipo de nosotros, y aumentamos toda la cantidad de datos de información de lo que generaría las reacciones químicas o las reacciones biológicas que él está desenvolviendo. Para que cada uno de nosotros esté aquí respirando, para que yo pueda estar hablando, o para que ustedes me puedan estar escuchando, hay una biología que está funcionando constantemente. Y es ahí el punto importante al cual nosotros fuimos. Comprender su biomarcador sanguíneo, comprender cómo estaban sus vitaminas, comprender cómo estaba su alimentación. ¿Para qué? Para ver dónde estaban los procesos de regulación. Si en este cable yo cortara un poquito, empezaría a haber interferencias. Y la biología es lo mismo. Si hay algún punto de nosotros que no está siendo afinado de manera óptima, va a generar un deterioro. El tema es que la población chilena ha normalizado el deterioro dentro de nuestra vida. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado es que el país es así, o Chile es así. Entonces, en mi caso en particular, y también inspirado por los profesionales que me acompañan, debido al background deportivo que tuve, yo representé al país en varias instancias deportivas de alto rendimiento, no puedo limitarme o creer que el país es así. Realmente que creo que el país tiene una oportunidad gigante de cambio, considerando el talento local y considerando la versatilidad de lo que ha significado la inteligencia artificial en Chile. Y volviendo al tema de Juan, como le pusimos hoy en día a este chico, que es un caso real, pudimos parametrizar, comprender su biología y hacer las modificaciones pertinentes. Hoy en día, después de casi 3 años, él está muy bien, está estudiando su carrera, que es psicología. Además de eso, se está acercando al área de la ciencia, quiere ser parte de estudios científicos, quiere apoyar a sus profesores y además quiere contribuir a chicos de su edad que pasan lo mismo, porque hoy en día la realidad es que nuestros jóvenes sí tienen depresión, sí tienen delirio paranoico, sí tienen bipolaridad. Y yo escuchaba atentamente lo que planteaban anteriormente en cuanto a la legislación. Y este aparato tecnológico no tiene que ver solamente con la información que yo pueda recibir y cómo pueda estar haciendo, programando mis psiques, sino que además cómo se está viendo alterado el cerebro en cuanto a sistemas de recompensa. Y aquí hay que ver una oportunidad súper grande, que es lo mismo que yo le dije a este chico. Cuando yo estoy en este aparato, o cuando un niño va a este aparato, no va solamente porque sea atractivo, sino que va buscando una dopamina de baja calidad, va buscando equilibrar su sistema, porque incluso en el punto de deterioro biológico, la biología que nosotros tenemos es tan maravillosa y está tan bien creada que está buscando equilibrar, pero con lo que él ha aprendido, sobre todo en sectores vulnerables. Entonces, al comprender esto, es donde podemos ver la oportunidad y centrarnos a trabajar desde ese lugar. Hoy en día los grandes científicos y los grandes académicos plantean que nosotros como estamos viviendo en un proceso de la humanidad donde realmente conscientemente podemos empujarnos a un nuevo nivel de la percepción de lo que sería la vida, no solo a nivel académico, no solamente a nivel intelectual y no solamente a nivel cognitivo, sino que a través de nuestra biología, la inteligencia biológica, la sabiduría que antiguamente nuestros ancestros planteaban desde su intuición, pero que hoy en día tenemos la oportunidad de parametrizar. Y ahí el punto importante. Entonces, como les comentaba, a través de la inteligencia artificial, nosotros podemos analizar biomarcadores, que es analizar nuestra sangre, distintos marcadores que hoy en día se ocupan dentro de la salud chilena, pero que también se requiere aumentar el espectro. Ya no podemos seguir solo con soluciones genéricas para temas que no sabemos cómo reaccionar. Luego de eso, tenemos algoritmos que pueden analizar la información para desarrollar precisión en la indicación. No solo precisión en la indicación en cuanto a lo que es indicado para el paciente, o para la persona o para el ser humano que quiera desarrollar un objetivo, tomando la medicina no solamente como quien trata la enfermedad, sino que también alfabetiza y educa al ser humano para poder lograr objetivos en las distintas áreas que nos desenvolvemos. Y esto permite que la solución sea respecto al mínimo viable. Aquí voy con esto. Incluso un ser humano que nosotros le podemos estar prescribiendo un hábito o le podemos estar dando un indicador de salud, puede no adherir a esa indicación, porque la modificación de la conducta humana requiere mucha energía. Y es ahí donde si ustedes averiguan las estadísticas o pueden conversar con profesionales que están dentro de los centros de atención primaria, la adherencia es muy baja por lo mismo, por lo que significa un ser humano modificar su comportamiento, si es que su biología
no es pertinente. Y eso es lo que podemos hacer a través de la inteligencia artificial también. Precisar en cuánto es lo justo y necesario, no más ni menos. Y eso no solamente va a permitir poder mejorar el ecosistema de salud, sino que también mejorar cómo se invierte en las distintas temáticas que se desenvuelven en el país. Si nosotros utilizamos mejor los recursos, vamos a utilizar mejor la tecnología. Si utilizamos mejor la tecnología, vamos a aumentar el proceso país, y si aumentamos el proceso país, va a mejorar la economía. Y así es un ciclo que funciona al unísono, centrando al ser humano como el punto central, y no centrando el problema como el punto central. Es ahí donde podemos tener esta reconversión del aprendizaje, en base a la tecnología. Por eso, la inteligencia artificial tiene que ser utilizada a favor de nosotros. Hoy en día hay mucho revuelo frente a lo que ha sido ChatGPT, pero hay que no centrarse en el problema y ver la oportunidad, ver realmente cómo nos puede facilitar y cómo nos puede contribuir a que realmente nosotros llevemos a nuestra sociedad a donde quiere estar, y no donde las condicionantes, tanto como internas país o externas país, considerando todo lo que recibimos en cuanto a las redes sociales o recibimos a través de información que no es precisada con datos demográficos de la sociedad y de nuestro constructo, y cómo incide eso en nosotros y en las decisiones, es cuando vamos a poder realmente nosotros desarrollar lo que queremos y llevar a la sociedad donde la tenemos que llevar, que es el mayor bienestar posible dentro de las herramientas, la tecnología y los recursos que nosotros tengamos como país. Entonces, para que se puedan imaginar cómo funciona esto, ¿cierto? Tenemos una gráfica que es bastante explicativa. Nosotros recolectamos datos, ¿cierto? Luego de eso, procesamos esta información con distintos algoritmos, con distintos cálculos predictivos, con distintas indicaciones, incluso pudiendo entrenar a esta inteligencia artificial para que pueda encontrar mejores soluciones que incluso lo que nosotros hemos podido decir que es lo correcto, lo indicado para nuestra población. Y luego de eso podemos hacer las indicaciones atingentes según no solamente el ser humano, sino que según también el fenotipo chileno. Y aquí hay que comprender algo súper importante, que es que nosotros como sociedad tenemos un constructo que utiliza un tipo de semántica, un tipo de dialéctica, y que eso incide directamente sobre la corteza prefrontal, que es donde se genera la dopamina, y la dopamina, como decía Tania, es todo lo que nos moviliza a la acción, todo lo que nos mantiene con ánimo y todo lo que potencia los procesos cognitivos. Entonces, al comprender el fenotipo chileno, al comprender la semántica chilena, al comprender la dialéctica chilena y cómo funciona la creencia de nuestro constructo, realmente es cuando vamos a estar precisando, no solo de indicadores biológicos, sino que también de cómo nuestra cultura se ha formado y cómo es la cultura que queremos seguir formando con los elementos pertinentes a lo que el Estado quiere desarrollar. Bueno, aquí le queremos contar un cambio bien importante que nosotros, o sea, un acto bien importante que nosotros pudimos desarrollar. No sé si alguno de ustedes pudo ver en la prensa cuando se hablaba que en China estaba utilizando inteligencia artificial para los procesos educativos. Y nosotros en febrero, antes de que esta información fuera difundida a la prensa, estuvimos asesorando a la edad de San Pedro para poder postular a los desafíos públicos. Estos desafíos públicos son instancias donde distintos estamentos del Estado pueden generar una postulación en la cual pueden ser analizada por la NIT. La NIT la sube a un sistema competitivo donde distintas universidades, centros de investigación o empresas pueden postular para darle cabida a la solución pertinente. ¿De qué se trataba esto? Lo que queríamos poder desarrollar eran generar biomarcadores y que estos biomarcadores pudieran incidir, ¿cierto?, sobre la toma de decisión respecto a cada alumno y a los procesos educativos de él. ¿Por qué? Porque hoy en día pasa que muchas veces a los niños se les prescribe algún fármaco o se les diagnostica con alguna patología, pero no se sabe realmente si es que su gen o su sangre indican que esa enfermedad es pertinente. Nos hemos encontrado con casos de chicos que han pasado toda la vida creyendo que tienen bipolaridad. Nos ha pasado casos de chicos que creen toda la vida han pasado creyendo que tienen depresión. Y cuando tú analizas sus marcadores sanguíneos te das cuenta que nunca tuvieron. Y eso genera un constructo en el cual él se autopercibió como una persona enferma, con todas las limitancias que eso genera en la conversación interna de un ser humano. Entonces ahí donde nosotros quisimos hacer hincapié. ¿Cómo? Pudiendo hacer un proyecto piloto dentro de uno de los colegios que pertenece a la Municipalidad de San Pedro. Eso es lo que es como el granito que nosotros queremos generar para la educación chilena. Y también aquí hay que comprender que esto no es solo un trabajo de los estamentos que puedan regular o ser partícipes de los ambientes de salud, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto en educación, en deporte,
en medicina, y por sobre todo desde el rol que tiene la política, que es muy importante para poder generar estos puntos de unión. La ruta que nosotros hemos desarrollado y que hoy en día también se están desarrollando en distintos países del mundo es un diagnóstico personalizado, ¿cierto? El análisis de estos datos, la medicina predictiva. ¿Por qué la medicina predictiva? Por lo que les conversaba Manuel, la capacidad de ahorro que podemos tener y la capacidad de toma de decisiones que podemos desarrollar en base a lo que hoy en día está sucediendo. Y no tener soluciones genéricas, no tener solo parches frente a esta herida que podamos tener o a este condicionamiento que podemos estar recibiendo, sino que realmente decir hacia dónde queremos llevar la sociedad. Realmente tenemos que modificar cómo se está desarrollando la actividad física en los colegios, realmente tenemos que analizar y analizar un plan de desarrollo de cómo está haciendo la alimentación en los colegios o cuáles son las recomendaciones que nosotros le estamos dando a nuestra población. Realmente sabemos si la recomendación que nosotros damos en cuanto al alimento tiene la cantidad de nutrientes y vitaminas pertinentes, porque hoy en día la evidencia científica dice que no es lo mismo la alimentación de 10 años atrás a lo que estamos recibiendo hoy en día. Entonces, ¿cuántos desbalances podríamos estar solucionando y cuánto podríamos anticiparnos a los procesos que podrían pasar en 5, 10 o 15 años? Y ahí el punto importante. No solo por lo que significa en cuanto al bienestar del ser humano, sino que también por lo que significa la capacidad de liderazgo y la capacidad de dirección de este país. Y algo importante que, arriba un poco, que el punto 4. El punto 4 se habla de optimización y alfabetización biológica. Escuchaba al diputado hablar anteriormente con la importancia de que los padres fueran educados. Pero no tiene que ver solamente con lo importante que es que un ser humano, ya sea padre, madre, hijo o hija, sea educado en cuanto a esto lo que puede hacer, sino que cómo él funciona. Cada uno de nosotros tiene un intelecto que está decidiendo y haciendo tomas de decisiones. Cuando yo voy a tomar agua, puedo decir tomar el agua, puedo decir tomar bebida. Si un niño sueña con ser un astronauta, si un niño sueña con ser un deportista, y en los colegios es educado por lo que significa tomar agua y lo que significa tomar una bebida, él ya va a tener una herramienta de poder, donde va a poder decidir de forma consciente qué es más coherente para la obtención de sus resultados esperados y para que su sueño se pueda cumplir. Entonces no privamos a cada niño de esta sociedad en base a algo que es natural en nosotros soñar. Es ahí el punto importante que yo quiero recalcar en cuanto a la alfabetización biológica. Y este punto no solamente lo decimos nosotros, si ustedes se dieran a mirar las recomendaciones que hizo la OCDE a Chile para poder lograr el OTS 3, ¿cierto? Y lo que esperamos de aquí al 2030, ellos hablan de que Chile tiene un sistema médico muy robusto, pero requerimos alfabetizar a la población. Requerimos que cada ser humano recobre su poder y se pueda hacer cargo de él para contribuir a los distintos lineamientos que nosotros queramos presentar en las distintas temáticas que estemos desenvolviendo, ya sean salud, educación, actividad física, deporte o deporte competitivo, deporte de alto rendimiento. Sí. Los desafíos. Bueno, y en el fondo nosotros estamos aquí impulsando esta iniciativa porque vemos, particularmente nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, este requerimiento de integrar, pero también vemos en los estamentos políticos, la educación, la salud, vemos como necesitamos hacer conversar de nuevo esta torre de Babel. Necesitamos que educación converse con desarrollo social, pero que conversen desde la base, como cuál es el impacto biológico, cuál es el impacto de salud más fundamental en el fondo que podemos generar a través de toda esta integración. Y así también tenemos que integrar la academia con la empresa y con los estamentos públicos, porque es la única manera de desarrollar una vez más este círculo virtuoso que genere en el fondo conocimiento, que genere recursos, pero a la vez genere este impacto. Así que estamos aquí para presentarles esto y seguir avanzando. Estupendo. ¿Está una presentación? Muchísimas gracias. Yo creo que nos han dejado a todos con miles de preguntas y reflexiones. Mientras yo lo escuchaba y escuchaba todo este tema de la biología, ¿no es cierto?, esta alfabetización, me preguntaba incluso de la alimentación que recibimos acá, cuánto influye en nuestros ánimos, en la toma de decisiones que tenemos, y de verdad me consultaba cómo es la biología, incluso del interior
o el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, cómo nos impacta en la toma de decisiones y a veces en algunos niveles de conflictividad que se viven aquí adentro, que son difíciles de explicar solo del comportamiento. Aquí otros elementos están operando y que uno no es consciente de aquello. Yo, de verdad que 20.000 cosas se me ocurrieron. Y en esta comisión, hay varios de la Comisión de Salud que participamos además en esta comisión, así que hay varios médicos aquí presentes. Y de hecho uno de ellos, el doctor Lilayu, me acaba de pedir la palabra, así que, estimado diputado, tienes la palabra. Sí, yo, bueno, Sánchez. agradecer la presentación, y la verdad la doctora dijo que tiene 20 años de profesión, yo tengo como 47 años ya, y alguna experiencia uno tiene, y sobre esto hay muchas reflexiones. Yo creo que cuando uno hace la definición de salud, y la doctora sabe, yo comencé hace bastante tiempo, la definición era una y después fue cambiando, efectivamente, pero doctora, yo creo que ahora hay que ir cambiando ya el concepto de salud también, y usted nos han hablado algo, que el concepto de la Organización Mundial de la Salud es One Health, ¿cierto? Una sola salud. Aquí hablamos, ustedes se refirieron exclusivamente a la salud humana, fundamentalmente, pero ya sabemos en este momento que el concepto de One Health significa una sola salud, es donde está. Nosotros los seres humanos no estamos inmersos solos y andamos por este mundo solos. Nosotros estamos en contacto con árboles, con ¿cómo se llama? Plantas, estamos en contacto con animales y estamos en contacto con animales más chicos que son las bacterias. Entonces, esas son las 4 patitas de One Health. Cuando la salud, ¿cierto? Cuando este equilibrio o desequilibrio que debiera haber con estas 4 patitas se altera, ahí se altera también la enfermedad humana. La mejor prueba la sufrimos y la estamos sufriendo, ¿cierto?, con el COVID-19, en la cual un virus, ¿cierto?, es transmitido por animales, ¿cierto?, en estos momentos la gripe aviar, etcétera, y ha impactado la salud humana. Entonces, todo esto que estamos hablando, yo creo que esto debería aplicarse también a este sistema local de la inteligencia artificial. Bueno, eso es un concepto, yo creo que solamente quería ponerlo en el tapete, que cuando uno habla de salud hay que ponerlo en este concepto. Y lo otro que a mí les quiero decir francamente, con el mayor cariño que tienen los expositores, a mí me hace ruido cuando, no sé el nombre, perdone, por intermedio del señor presidente, cuando se repitió 2 o 3 veces la sociedad, ¿a dónde la queremos llevar? Eso me hace ruido. No, esa frase a mí no digo que me hizo ruido, para no decir que me molestó. ¿Quién es el que tiene que decidir a dónde tenemos que llevar esta sociedad? Evidentemente la inteligencia artificial, que ya llegó, que va a ser muy importante. Estamos dialogando sobre eso, cómo podemos meterlo en la salud, ¿cierto? Pero yo creo que ahí, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién va a decidir a dónde queremos llevar esta sociedad? ¿Ah? Segundo, algo que uno de los expositores dijo algo, bueno, habría que preguntarle a la sociedad qué es lo que quiere. Bueno, yo quiero una sociedad diversa, fíjate, porque hay unos experimentos de algunos científicos que ustedes me pueden decir, y la respuesta sería, si le preguntamos a muchos chilenos o al mundo, ¿qué cosa que usted quiere ser? Yo quiero ser feliz. Y feliz, cuando uno dice feliz, significa muchas cosas. ¿Ah? Y sabemos que hay estudios que dicen que la felicidad, tú con los neurotransmisores, hay medicamentos, etcétera, podemos arreglarlo. Hay personas que dicen, de hecho, así están los grandes investigadores, los grandes poderes económicos en el mundo. Ellos están en este momento, todos los laboratorios del mundo están tratando de empezar ya a producir medicamentos, cosas para este tipo de sociedad. Hay un estudio, solamente quiero, para terminar, con ratas, se hicieron con ratas, en la cual se dieron medicamentos para la felicidad, en la cual no tenía problemas, ¿cierto? Y otra rata que no tenía nada que ver, no se le dio el medicamento. Y lo pusieron en una, ¿cierto?, en una cosa con agua, de vidrio, y la que se ahogó, la que se murió, es justamente la que era más feliz. La que la sociedad dijo, le quiero un medicamento para que sea feliz. ¿Por qué? Porque la rata que no tuvo estos medicamentos empezó a luchar. Estaba infeliz y empezó a luchar contra las paredes del vidrio y salió. Mientras la que estaba feliz se ahogó tranquilamente. Por eso que yo tengo mis dudas
de repente cuando uno empieza a decir la sociedad a dónde la queremos llevar, ¿ah? ¿Qué queremos de sociedad? Y bueno, tenemos experimentos muy antiguos, ¿no? Digamos, 50, 60 años, cuando hubieron personas, sociedades, que decidieron qué tipo de sociedad querían llevar, qué tipo de gente querían tener, ¿cómo se llama así? Enfermedades, que fueran bonitos, rubios, de ojos celestes, no querían este tipo de cosas, ¿cierto? La autora habla efectivamente que tenemos que invertir plata, y estoy totalmente de acuerdo, como Chile, que tenemos recursos muy limitados, empezar a limitar, focalizar en algunas cosas, la prevención que hablan. Ellos dijeron, evidentemente tenemos que prevenir la diabetes para no caer en, ¿cómo se llama?, hacer lo dializado. Yo les quiero decir, cuando la doctora explicaba o alguien explicaba lo que significaba la diálisis, yo le agradezco, pero yo les quiero decir, yo soy cirujano vascular, yo hacía diálisis, yo hacía las fístulas, sabía lo que significa este drama. Así que solamente son reflexiones. Yo creo que no es que tenga miedo, tenemos que la inteligencia artificial, que él va a estar detrás. Yo sé que ya en Estados Unidos los grandes poderes económicos ya están invirtiendo en inteligencia artificial, y esos son los que van a dirigir las sociedades a futuro. Eso nomás. Eso nomás. Está bien. No, muchas gracias, diputado Lilayú. Tiene la palabra el diputado Sánchez y luego el diputado Lagomarcino. Muchas gracias, presidente. Yo voy a hacer unas preguntas muy específicas nomás a la luz de lo que nos han compartido nuestros invitados. En primer lugar, de acuerdo a la presentación, ¿qué pueden decir en estas materias sobre la pega que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, las medidas preventivas específicamente? ¿Hay un trabajo, en opinión de ustedes, en esa dirección desde el MinSal? ¿Y qué es lo que podría mejorarse? También me llegó este antecedente de que en las regiones de Aysén y Magallanes existe una política del MinSal para promover en el fondo los suplementos de vitamina D, o sea, entregarlo a la gente. ¿Tienen ustedes algún análisis de esta materia? ¿Valdría la pena implementarlo en el resto del país? Creo que sería un buen aspecto para analizar. Y respecto de cómo enfrentamos las enfermedades relacionadas con la vejez, quizás tener algunas propuestas más concretas que ustedes puedan plantearnos como comisión, y quizás poder avanzar desde ahí. Muchas gracias. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, la primera pregunta que me gustaría responder tiene que ver con el déficit de vitamina D. Efectivamente, hay un déficit muy importante de Arica Punta Arenas, en el fondo, en Chile. Probablemente y particularmente por las condiciones de estilo de vida, pero también por nuestra geografía y nuestra latitud, en el fondo. Y 2/3 de la población tiene déficit de vitamina D. Por otra parte, las guías en cuanto a suplementación, yo diría que son un poco antiguas. Si uno se remite a la literatura del 2022 o 2023, las dosis que generalmente se recomiendan para una función del sistema inmune adecuada, digamos, para función cognitiva, son bastante más altas de lo que se han usado hasta ahora. Y por lo tanto creo que es una súper buena medida el implementar una suplementación de vitamina D, pero probablemente también hay que medir. En el fondo, toda la información que tenemos es a partir de estudios de ciertas academias o universidades, pero tampoco tenemos un sistema de medición sistematizado que vaya, digamos, dando cuenta del estado, por ejemplo, de vitamina D de la población, considerando que es un biomarcador fundamental del punto de vista cognitivo, salud ósea, sistema inmune, que desde nuestro punto de vista es uno de los parámetros que debiese estar siendo considerado en forma permanente. Eso por una parte. Por otra parte, en relación a al cuidado o a la proyección en relación a la longevidad, en otras partes del mundo, en el fondo, se está desarrollando muy potentemente el área del antienvejecimiento biológico o longevidad. Y la verdad es que parte de las estrategias destinadas a mejorar la biología, mejorar en el fondo la oxidación o todos los procesos de daño, tienen que ver precisamente con identificar biomarcadores que tienen que ver con el combustible que utiliza nuestro cuerpo, tiene que ver con identificar cómo están las sustancias que son como el aceite de la máquina, por así decirlo, magnesio, vitamina, y por otra parte tiene que ver con identificar cómo está la inflamación y cómo están los productos de desecho. Todo eso se puede medir. Ahora, evidentemente hay que implementar y cambiar la estrategia y las políticas públicas, porque hay que tener el cómo medirlo, pero a partir de ahí uno puede generar
como decía Manuel anteriormente, un ahorro gigante desde el punto de vista de la salud pública y también la mejoría en la calidad de vida de toda la población, en el fondo, en miras a este aumento de la edad y de la esperanza de vida. Pero yo creo que en el fondo también hay mucho que ya está hecho. Los anillos de investigación, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología o distintas academias tienen nichos muy potentes de desarrollo de biomarcadores para enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, sistemas de software o inteligencia artificial que procesan esta data. Entonces, lo que creemos nosotros como equipo que se requiere en el fondo es integrar y sacar un poco esta tecnología y este desarrollo de estas áreas tan, digamos, como nucleares o tan cerradas y expandir este enfoque a la población general, con políticas, digamos, en miras a políticas más generales y que abarquen a más de la población. Me perdí de la... Diputado, quería justamente responder eso. Tuve la suerte de participar como experto también en la comisión que elaboró las guías de prevención de obesidad infantil, como invitado por la Sociedad Chilena de Medicina Estilo de Vida. Y justamente, más allá de que eso esté bien o mal desarrollado, había o podemos observar que hay una falta de integración, porque por ejemplo en esa instancia había solo profesionales de la nutrición, para una problemática que sabemos que es más allá. Entonces, más allá de yo decir, sé cuál es la solución, tenemos que integrar y tenemos que medir para precisar. Porque esas intervenciones de prevención probablemente son atingentes, son correctas, pero es muy probable que sean incompletas. Y un tratamiento incompleto, no es un tratamiento bueno o malo, es un tratamiento incompleto. Como nos comentaba Marcelo, por ejemplo, un joven que está diagnosticado con depresión, perfecto, el tratamiento farmacológico es la indicación, le vamos a indicar actividad física, y si por algún motivo nadie me dio la vitamina D y tenía un déficit severo, el arreglo de esa variable biológica sabemos que puede influir directamente en la salud mental de esa persona o incluso puede ser el problema. Entonces, pienso que por ahí las medidas de prevención puede faltar precisión. Pudiera ser interesante identificar de manera precisa cuál es el fenotipo de la obesidad de los niños en Chile, que es diferente de las otras poblaciones. Entonces, se pudieran hacer intervenciones a medida para la obesidad de los niños en Chile o incluso de manera más específica por región o por ciudad. Me gustaría complementar la respuesta de Manuel. Creo que una de lo que creo yo por lo menos y el equipo de lo que se puede hacer es fundamentalmente hacer este sistema o generar este sistema de gestión de la información, que sea un sistema que nos permita hacer recolección de información de forma seriada y no cada 10 años, como en los censos, que nos permita tener información que podamos utilizar para generar decisiones rápidas. Por ejemplo, en el tema del COVID, que generó tanto impacto a nivel de salud, el déficit de vitamina D es un factor de riesgo para enfermedad grave. Si hubiésemos manejado esa información como de manera más rápida, o se hubiese implementado quizás un programa, por ejemplo, de suplementación de vitamina D en esa población, quizás las cifras serían diferentes. Pero para eso se requiere tener esta información actualizada y esta recogida de la información y este análisis que me parece que requiere de apoyo tecnológico, porque es mucha información y es información muy amplia. Y eso sí se puede generar. ¿Y quién lo dirige? Lo dirige las personas que están detrás en el fondo. Y eso es lo que está sucediendo en los nichos de la NID, eso es lo que está sucediendo en quienes desarrollan tecnologías de salud. Eso se está haciendo ya y se está dirigiendo. Lo que pasa es que está un poco quizás a la sombra del conocimiento más público y también no se ha integrado en el fondo en la práctica clínica. El diputado Lago Marcelo me dio la palabra y luego la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Primero de todo, por su intermedio, agradecer a los que nos visitaron el día de hoy, Fundación Olympic, producto de que una presentación altamente desafiante de acuerdo a sus contenidos. La medicina de precisión, a decir verdad, es donde tiende la medicina en general, pero obviamente que tiene desafíos desde distintas características. Un primer desafío, yo diría,
quizás saliéndose del rol de la propia salud, es cómo se manejan dichos datos, producto de que aquí estamos hablando de datos altamente sensibles, producto que probablemente a alguna aseguradora de vida o alguna aseguradora le interesaría mucho tener antecedentes de qué personas en Chile tienen quizás un gen que le coloque más en riesgo de tener un cáncer. Eh, y esta información altamente sensible, y que por cierto que en el sector salud existen protocolos y criterios muy estrictos para manejar las fichas clínicas, habitualmente en papeles más sencillos porque están guardadas en un container o en algún lugar de los hospitales, y por cierto que puede haber alguien que filtre quién accede a eso, y los sistemas de fichas electrónicas actuales, que muchas que están en la práctica muy disgregados y fragmentados en nuestro sistema de salud. Los prestadores privados tienen algunas, hay muchos comercializadores, los distintos CEFAM tienen distintos software dependiendo de qué, de qué municipal administra dicha atención primaria de salud. Los hospitales, algunos tienen sus propios modelos, en Valdivia está el Rasvaldía, etcétera, y que son mecanismos por los cuales se puede recolectar de forma más sencilla antecedentes, pero que obviamente en la medida que se sistematiza esta información, incluso muchas veces se ha planteado la existencia de una ficha clínica única que podría generar antecedentes que puedan permitirnos tener mayor información de cada paciente o de cada ciudadano. Ahora, esa es una información altamente sensible que uno esperaría que los grados de ciberseguridad fueran extremadamente altos, y creo que hace poco, no sé qué ministerio, qué oficina del gobierno hackearon justamente el ejército. Entonces uno dice, bueno, si el ejército lo hackearon. Entonces, ¿qué se espera para una ficha electrónica? Simple ficha electrónica que pueda ser para todos los chilenos y chilenas, pero todo tiende hacia allá, y ahí esa sería una fuente de datos muy importante para entender cómo avanza, se modela nuestra salud, porque existe habitualmente la encuesta nacional de salud, que es licitada por el Ministerio de Salud, eh, y que nos entrega antecedentes muy importantes que nos permite tomar decisiones en política pública, pero aquí estamos hablando incluso de algo que nos permite personalizar el diagnóstico y tratamiento a una persona muy individualmente, y que todo lo que son las enfermedades más, más desarrolladas, por así decirlo, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, y por cierto también las cancerígenas y todos los ámbitos genéticos, que son los desafíos del mañana, es para donde apunta esto. O sea, hace 2 años en la FDA fue aprobada un medicamento que tiene un nombre muy largo en su nombre genérico, así que me permitiré por única vez denominarlo por el nombre comercial, que es Zolgensma, que es el primer medicamento génico autorizado en el mundo que se inyecta en la médula espinal para poder eh, modificar el gen que provoca la atrofia muscular espinal, y que en esa medida abre un abanico de posibilidades en este y otro ámbito. Desde esa perspectiva, y para no alargarme más ni latearlos más, agradecer esta tremenda presentación. Yo creo que como sistema de salud estamos bastante lejos de esto. A veces uno dice, tenemos desafíos tan de quizás tercer mundo de repente, que estos desafíos, que es donde uno ve que países más desarrollados, europeos, están planteando su avance sanitario, pareciera muy lejano. Ahora bien, también, y bueno, termino, presidente, en varias láminas vimos el tema de inteligencia artificial, así con la mayor humildad, señor presidente, recuerdo que por ahí está en algún rinconcito mi proyecto de ley que regula la inteligencia artificial. Ojalá que de su corazón salte en algún momento la tabla. Muchas gracias, presidente. A ti, querido Tomás. Diputada Erika Olivera, tú tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los tres, agradecerles por la presentación. La verdad, presidente, cuando yo me reuní con Marcelo y con Tania,
Lo primero que les dije después de recibir esta información fue que yo era muy ignorante en este tipo de lenguaje, porque además no soy médico, entonces de repente cuesta bastante entender algunos conceptos, pero, pero entendía el fondo de lo que ellos planteaban y por eso le pedí a esta comisión poder escucharlos. ¿Y por qué también? Porque creo bien interesante lo que ellos plantean. Nosotros, bueno, Marcelo lo dijo acá, nos conocemos con los deportistas en general, los que venimos del mundo del deporte sabemos la importancia que tiene la salud en la vida del deportista, aunque a veces pasa al otro lado, ya no es tan saludable, pero dentro de los márgenes que uno puede, siempre lo trata de mantener desde lo más sano. Y creo que hoy día ellos hablaron de cosas muy importantes. Dentro de ello hablaron de la prevención, que personalmente creo que en nuestro país no somos un país que tenga un enfoque ni una mirada preventiva, más bien tenemos una mirada muy reactiva. Por eso es que tenemos tantos porcentajes altos de personas con obesidad, lamentablemente hoy día niños y niñas que están dentro de esos grupos también. Y creo que ese es el primer punto con el que yo me quedo. Cómo entonces uno trabaja desde la prevención. Bueno, creo que en nuestro país falta de mucha voluntad. Y creo que eso es, ustedes aquí hablan de la inteligencia artificial, de la biología, pero creo que el motor más grande que tiene el ser humano es la voluntad. Y que esa está muy adentro. Y a veces la tenemos bien dormida. Por lo tanto, para generar cambios siempre es muy importante, creo yo, partir por esa voluntad. Y acá en esta comisión hay hartos médicos. Escuchaba con atención al doctor Lilayú, donde él habla de la experiencia, ¿cierto?, de 40 años que tiene él como médico y que uno lo valora, pero también yo creo que los jóvenes, los que están hoy, son los que nos van a entregar soluciones el día de mañana, a partir de hoy. Y por eso me interesa mucho la experiencia que tienen los jóvenes. Por eso valoro que ustedes hayan venido acá por segunda vez a exponer. Y creo que apuntaron a algo muy importante y que creo que en este país también es importante evaluar y quizás comenzar a pensar cómo avanzamos para terminar con la medicina disgregada, como bien lo dijeron ustedes, que además es bastante cara. Acá plantearon que hoy día la medicina muchas veces, cuando una persona está enferma, tiene que ir a distintos especialistas y te puedes pasar años buscando un resultado, buscando una respuesta para saber lo que tienes y finalmente esa respuesta nunca llega. Entonces, y no estoy hablando de la salud pública, estoy hablando también de la salud privada. La verdad es que para mí ha sido bien impactante, pero también de mal gusto, de repente ir a la salud privada y gastarte un dineral para obtener exámenes, muestras, y después finalmente te dicen, no, usted no tiene nada. Entonces las personas, yo creo que no, yo personalmente no me gusta ir al médico, me carga, y voy cuando estoy muy mal. Y me sorprende de repente que me digan, usted no tiene nada. Entonces es como, bueno, llama la atención. Por lo tanto, creo que desde ahí también hay que buscar cómo se puede unir lo que ustedes plantean y que en el fondo ojalá. Yo de verdad, cuando el doctor Lilayú, por su intermedio presidente, él decía que no está de acuerdo con que nosotros llevemos a la sociedad, yo pienso todo lo contrario. Porque yo creo que depende de nosotros, de cómo se construye una sociedad. Y cuando yo hablo de construir una sociedad, no hablo solo del desarrollo económico, de progresar, de crecer, sino que también hablo de cómo yo miro a la sociedad. A mí me encantaría tener una sociedad sana, saludable. Hoy día no la tenemos, ni física, ni emocional, ni psicológicamente, ni mentalmente. Y vamos peor, porque después de venir de una pandemia, hoy día el mundo, pero Chile, que es en el país donde yo vivo y yo habito, y mis hijos habitan, es una sociedad mucho más enferma que hace 3, 4 años atrás. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué es lo que quiero yo como sociedad?
Eso es lo que me encantaría y sueño con eso, con que ojalá el día de mañana nuestra sociedad sea una sociedad sana, en donde nuestros hijos, nuestros nietos, incluso nuestros animales, que son parte de nuestra familia, crezcan en un mundo a lo mejor mucho más saludable. Coincido con ustedes con que hoy día hay mucho déficit de vitamina D. Eso también es algo que dejó muy marcada la pandemia, el COVID-19, y que lo hemos visto cuando las personas se realizan exámenes. Hoy día es increíble ver que dentro de una familia incluso la mayoría de sus integrantes están con déficit. Y esas familias que no tienen los medios económicos para poder acceder a este suplemento o vitamina, simplemente se quedan ahí. Entonces yo valoro mucho lo que ustedes nos trajeron. Me encantaría poder avanzar quizás en algunos temas en esta línea. Por lo tanto, yo me voy a mantener, por lo menos yo me voy a mantener en contacto con ustedes para ver cómo podemos avanzar, apoyar en lo que sea necesario, por último, para llevar quizás un granito de arena a donde podamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo a Tania, a Marcelo, a Manuel, de verdad darle las gracias. Ustedes viven en Concepción los tres, ¿no es cierto? Bueno, yo igual, con algunos sí nos conocía, a otros no. Y la verdad es que es bien interesante escuchar lo que se hace también desde regiones, desde zona, bueno, no está alejado Concepción, digamos, del centro del país, pero quizás una experiencia que creo que es bueno comunicar, contar, y por eso les agradezco que lo hayan hecho hoy día, pero hay que comunicar de manera mucho más expansiva, creo, y creo que en eso los medios de comunicación pueden ayudar. A mí me encantaría conocer con mayor nivel de detalle, si fuese posible, en otro minuto, por cierto, y lo podemos hacer también en Concepción, la experiencia que ustedes han realizado en San Pedro de la Paz, que me imagino que debe ser en alguno de los SFAM, que no sé si es el de Candelaria u otro, pero tener, no acceso a los detalles, pero sí por lo menos aquí ustedes han podido descubrir y mirar. A mí me encantaría igual dejarles un desafío, que no sé si es del todo constitucional, ahí tendrán que decir los abogados, pero realmente me causó mucha impresión lo que hablaron todo el rato de la vitamina D, digamos, por los impactos que tiene en la salud mental, cognitiva, desarrollo, etcétera. Ustedes dijeron y lo plantearon muy claramente que dado la latitud de Chile, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur y en las inclinaciones, etcétera, teníamos en general un déficit. Yo me imagino cuánto déficit tenemos hecho este edificio que habitamos prácticamente todo el día, a lo menos 4 días a la semana. Probablemente está algo más gatillado ese déficit. Así que si un día quieren hacer alguna investigación, que a lo mejor explique cosas de nuestros comportamientos, pudiese ser interesante. Por eso, no sé si eso es absolutamente constitucional, pero creo que sería interesante, ¿sí? Presidente, perdón, viendo desde el punto de vista propositivo, pudiéramos plantearnos cómo desarrollamos un protocolo para este tipo de instituciones relevantes para el país, para que haya una optimización del hardware, ¿no es cierto?, de nuestra biología, y eso sabemos que repercute en nuestra forma de tomar decisiones. Puede ser un desafío interesante. Interesante. ¿Puede contestar nuestro abogado estrella? Muchas gracias, presidente. No, sugerir sobre la base de algunos de los comentarios que se hicieron acá, que podamos oficiar al Ministerio de Salud para que informen si existe un estudio, se va a realizar un estudio sobre el fenotipo de obesidad en Chile y que traiga un acápite específico para el tema de obesidad infantil, para poder profundizar un poco más sobre estas materias que son bastante relevantes. Gracias. ¿Lo acordamos de inmediato ese oficio? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo, hay acuerdo. Esta es la ventaja de ser presidente. Oye, a mí me parece interesante, bueno, el oficio, pero también un desafío. Yo creo que también releva algunas discusiones cuando uno pone un grupo control, digamos, de interés nacional en estos temas. A mí me parece de verdad relevante y por eso les quiero agradecer lo que han traído, bueno, y agradecerle a la diputada Erika Olivera que los invitó, que se jugó también para que ustedes pudiesen
estar acá y agradecerles también la paciencia. Ustedes estuvieron la otra vez, se suspendió de manera, la verdad, muy de última hora y les agradezco que además han vuelto y han vuelto además con refuerzo. Así que muchas gracias. Avancemos en esto, vamos a enviar el oficio que se ha solicitado. Yo les pediría igual que pudiésemos nosotros reunirnos en Concepción, sí, así que toda la disposición para acompañarlos. Yo estoy allá siempre desde los viernes hasta el domingo, y las últimas semanas de cada mes, que es por lo menos una semana distrital. Y dejo lanzado el desafío, démosle la vuelta si hay algunas cosas que pudiésemos hacer desde esta comisión, impulsar en lo interno, lo que es como un área de desafío de investigación que valga la pena. Yo por lo menos me ofrezco voluntariamente a aquello. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y están liberados para que no se... ¿Sí? No te vayas, Erika, para poder adoptar unos acuerdos que son... Sí, gracias. Ok. En tercer lugar, corresponde adoptar el acuerdo de la comisión para realizar las siguientes visitas inspectivas. ¿Las anuncias tú, mejor? No, usted, presidente. Ya. En primer lugar, la visita inspectiva a la base naval de Talcahuano, el viernes 14 de julio de 2023, es el día siguiente de mi cumpleaños, dejo por si alguien quiere llevar algún regalo. Bueno, y de tomar la comarcina también, ¿no? Estamos en el cumpleaños. 14 de julio, de 10 a 15 horas, accediendo a una invitación del comandante en jefe de la Armada de Chile para conocer los proyectos de ciencia y tecnología en que la Armada apoya esas actividades a través del buque científico Cabo de Hornos y el buque rompehielos Almirante Biel, construidos enteramente en el astillero Asmar en Talcahuano. Quiero pedirles el acuerdo. Necesitamos confirmar al comandante en jefe nuestra disponibilidad de asistir a Asmar este 14 de julio. Comienza la semana distrital, así que ahí, digamos, ahí hay un espacio interesante. Quisiese recabar el acuerdo para poder asistir. ¿Sí? Acordado, sí, por favor, con nuestro asesor. Por cierto, vamos a invitar igual a la ministra de Ciencia, para que usted le comunique, Mr. Edwards, la ministra. Hablamos incluso ya con la ministra de Defensa, porque el comandante en jefe para invitar a otra comisión requiere, pero ya la ministra de Defensa dio la autorización al comandante en jefe de la Armada. En segundo lugar, pedirles el acuerdo para la visita inspectiva al Observatorio Paranal, para lo cual ya hemos tomado contacto con la ESO, no la bencinera, sino que el observatorio. Quiero aclararlo también para que no haya duda. Y esta visita está prevista para los días jueves 10 y viernes 11 de agosto. Pudiese igual extenderse para quienes tengan disponibilidad el día 12 de agosto, para otra visita probablemente al tema de los salares, pero el día jueves 10 y viernes 11 de agosto al Observatorio Paranal. Esta visita tendrá por objeto conocer el modelo de colaboración internacional asociado a las investigaciones astronómicas que se desarrollan en este observatorio y conocer el estado de avance del observatorio LT de Armazones, entre otros que determine la comisión. Quiero pedirles el acuerdo igual para esta visita a Paranal. Acordado. Y finalmente, pedirles también que nos autoricen en el acuerdo la visita en el mes probablemente de diciembre o enero, eso lo tenemos que precisar, pero a visita a Magallanes por los temas de hidrógeno verde y al Instituto Antártico Chileno, que lleva también probablemente la posibilidad de una visita a nuestro territorio antártico. Así que les quiero, diciembre o enero, lo vamos a precisar. No podemos hacerlo en noviembre porque discutimos la ley de presupuesto y por tanto ahí no hay
hay mucho espacio para salir, ¿ya? Y además en una época de mejor temporalidad del clima. Así que también les pido el acuerdo para aquello, ¿sí? Solo queda por definir la fecha. Solo queda por definir la fecha, pero va a ser o diciembre o enero, ¿ok? ¿Acordado? Ven que lo pasamos mal acá. No. Por eso necesito saber si estoy sano para poder. ¿Ah? Sí, no, el Meet vamos el otro año igual, así que tranquilo. Y finalmente, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.